Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Moderna de España, la parte segunda, de 1665 a 1808. Y vamos a hablar de fiscalidad, economía y sociedad a mediados del siglo XVIII. Continuamos en esta parte segunda, la industria y el comercio. La industria fascinaba a los reformadores españoles, pero generaba más ideas que capital. El estímulo de la industria popular era uno de los que tenía Favorí o Campomanes. Sin embargo, desconfiaba de las fábricas y después de contemplar el motín de 1766 en Madrid, prefería la dispersión antes que la concentración de los trabajadores urbanos. Su ideal de industria era una industria formada por pequeñas unidades rurales, que complementaran el trabajo del campesinado y su familia y que exigieran una escasa inversión inicial. Esto no iba en contra de los intereses populares, pues ofrecía al campesino una seguridad alternativa en los momentos de desempleo. Para sostener la industria popular, Campomanes defendía una infraestructura de educación y benevolencia. Educación a partir de las sociedades económicas e inversiones por parte de ciudadanos con conciencia social y capital para invertir. Pero esa utopía de los tejedores y sus patrones en el ámbito rural nunca se realizó y en su lugar se instauraron otros modos de producción. La política del Estado era más pragmática, pero también debía algo a las ideas contemporáneas. Existía un moderado impulso hacia la modernización. Se aportaron fondos para experimentar una nueva maquinaria y para financiar estudios técnicos en el extranjero. Se crearon escuelas de artes y oficios para mejorar la educación técnica y las sociedades económicas, los consulados, las academias reales y otros centros estatales mantenían escuelas especiales que impartían cursos vocacionales. Asimismo, se intentó la reforma de la universidad para reducir la influencia del escolasticismo y para crear cátedras de matemáticas, agricultura y economía política. Pero, después de todo, España prefirió conseguir una rápida tecnología por imitación, y la forma más fácil de conseguirlo era importar capacidad y conocimiento directamente, utilizando las embajadas españolas en el extranjero como centro de descubrimiento de talentos y de espionaje industrial. Como observó Jovellanos, nunca nuestra industria no es inventora, y en el presente estado la mayor perfección a que puede llegar es imitar y acercarse a las extranjeras. Imitarla, pero no acomodarse a ella. La política económica borbónica estaba impregnada de una fuerte tradición de proteccionismo que se revitalizó en la época de Adam Smith, bajo la presión de los intereses manufactureros nacionales. Un decreto del 15 de mayo de 1760, que se apartaba de la tradición por razones comerciales, había abierto la puerta a todos los tejidos de algodón extranjeros, aunque sometiéndolos a gravosos impuestos. Los fabricantes catalanes reaccionaron enérgicamente y el gobierno les prestó atención. Un decreto del 8 de julio de 1768 prohibía la importación de tejidos de algodón estampados. En el 1770 la prohibición se ampliaba a todas las muselinas y en 1771 al terciopelo. Se permitía la importación de productos inacabados, se pagarían un impuesto del 15% finalmente. Una ley de 1775 prohibía la importación de productos de quincallería extranjeros. La protección era un signo de debilidad, no de fuerza, tal vez apropiada a una economía en desarrollo que surgía de la infancia industrial. El modelo típico de industria española, tanto en las ciudades como en las aldeas, era el taller artesano, donde una jerarquía de maestros, oficiales y aprendices trabajaba según la normativa de los gremios que controlaba la provisión de mano de obra y la cantidad y calidad de la producción. La empresa exigía escasa concentración de capital y mano de obra, producía para un mercado local o regional y apenas le afectaban los cambios técnicos. Aún así, fue capaz de una expansión en respuesta al crecimiento de la población y de la demanda, como ocurrió en la segunda mitad del siglo XVIII. Mientras que algunos artesanos trabajaban en el sector de subsistencia, otros, en Cataluña, Valencia y el País Vasco, formaban parte de una red más amplia que operaba según el régimen de trabajo a domicilio, el sistema de put-out, en el que el capital se utilizaba únicamente para proporcionar materia prima y para comercializar el producto, pero no el proceso de producción. Ni siquiera la industria textil era una industria masiva. De los 70.000 trabajadores registrados en este sector, 23.000 estaban empleados en la fabricación de ropas y accesorios, siendo la mayor parte de ellos simplemente sastres. Galicia poseía un sector industrial de este tipo, medio urbano, medio rural, especializado en la producción de lino y organizado según un sistema de trabajo a domicilio.
La producción se incrementó en la segunda mitad del 18, respondiendo a la presión demográfica sobre la tierra, a la expansión del mercado castellano y a la protección frente a las importaciones exteriores, y el número de telares se duplicó entre 1750 y 1800. En Castilla la Vieja, la industria doméstica constituía un complemento vital para los pastores mal pagados y los jornaleros desempleados. Béjar consiguió beneficios para sus propietarios en varias aldeas situadas en las tierras altas. Pequeños establecimientos dedicados a la fabricación de paños experimentaron una cierta prosperidad gracias al impulso del gobierno. Las ciudades de Castilla la Nueva, Toledo, Cuenca y Alcalá no tenían industrias privadas de importancia, y allí los artesanos trabajaban tan solo en el nivel de subsistencia. Tampoco era Madrid un centro industrial, aunque contaba con el abanico habitual de actividades artesanales propio de una capital. Sin embargo, la industria tradicional demostró ser capaz de crecer en el siglo XVIII como respuesta a diversas iniciativas y al incremento de la demanda. El hierro era uno de los principales activos de la economía vasca. Vizcaya aportaba el mineral y Guipúzcoa lo procesaba, produciendo también una pequeña cantidad de acero. Se trataba de una industria primitiva, no muy productiva, pero en los dos primeros tercios del siglo XVIII la producción se incrementó en un 150% y las perspectivas de crecimiento eran prometedoras. En ausencia de modernización de la tecnología y organización, el crecimiento solo puede explicarse por otros factores como la fuerte demanda exterior, tanto en Europa como en América, la capacidad de los productores vascos para vender a precios competitivos en el mercado internacional. La industria del País Vasco pudo superar su ineficacia económica por medio de la producción. La industria no estaba concentrada en grandes empresas, sino dispersa en numerosos talleres. Más de 100 fundiciones en Guipúzcoa y 150 en Vizcaya. En esta se desarrolló una industria procesadora que producía ruedas, clavos, aros para barriles, etc. Pero los talleres más especializados se hallaban en Guipúzcoa, en Mondragón, Eibar, Tolosa y Plasencia, donde tenía su sede una serie de fábricas de armamento. El ejército y la marina eran clientes importantes y las colonias un buen mercado para la manufactura del hierro. La industria sedera de Valencia es otro ejemplo de desarrollo, en el marco del modelo tradicional. Valencia ya exportaba su seda en rama de alta calidad y a lo largo del siglo XVIII comenzó a producir el artículo manufacturado, y si bien no podía competir todavía en el exterior con los productos franceses, sí comenzó a hacerlo en el mercado interior. En segundo lugar, no existían hombres de negocio. En primer lugar, la industria tenía que competir por la materia prima, con los intereses agroexportadores dominados por los terratenientes, labradores y comerciantes cuyo interés residía fundamentalmente en la exportación de seda en rama y no en venderla a los fabricantes nacionales, que eran de importancia secundaria. En segundo lugar, como diríamos, que no existían hombres de negocios capaces de liberarse de los controladores tradicionales, de manera que esta industria permaneció sometida al control de los gremios y a los principios del monopolio y el privilegio. En tercer lugar, los límites para el crecimiento venían determinados por la escasa inversión de capitales y la debilidad de mercado nacional. La industria sedera de Valencia no se desarrolló más allá de la actividad artesanal tradicional. Sin embargo, no ocurrió lo mismo en todas partes. El Factory System, sistema de trabajo en las fábricas, se aplicó en el sector público y en el privado. El Estado ya había tomado la iniciativa en el reinado de Felipe V, en gran medida por razones políticas y de defensa. La industria del tabaco, perfectamente albergada en la Factoría Real de Tabaco en Sevilla, era un candidato evidente en el sector estatal por su importancia fiscal. La mina de mercurio de Almadén fue reorganizada por los primeros Borbones para abastecer a la industria de plata mexicana. La producción se incrementó a partir de 1760, alcanzando su punto álgido entre 1800 y 1805 como consecuencia de una mayor inversión por parte del Tesoro. Las empresas estatales de este tipo de importancia vital para la seguridad y la obtención de ingreso siguieron siendo impulsadas por el gobierno de Carlos III. Los ministros confiaban menos en el valor de las otras factorías, por ejemplo, las textiles, donde el Estado parecía usurpar el papel de la empresa privada, asumiendo riesgos financieros, perpetuando la situación de monopolio y, en general, siendo un mal sustituto de la iniciativa privada. En 1777, y para hacer frente a la creciente demanda de sarguetas, el gobierno amplió la fábrica de Guadalajara, añadiendo una amplia división para producir sarguetas, y al conjunto de la factoría alcanzó su máximo tamaño de 1784 al 1791, con 670 telares y 24.000 trabajadores. Se trataba de fábricas relativamente grandes, con un elevado grado de integración vertical y que se beneficiaban de la financiación central y de exenciones fiscales.
Había concentraciones de este tamaño en edificios innecesariamente complejos que implicaban unos gastos generales muy elevados, sin que se produjeran los correspondientes ahorros en maquinaria y producción a gran escala. Sin embargo, la producción fabril en el sector privado progresó en cierta forma en la periferia. Las fundiciones establecidas por Antonio Raimundo Ibáñez en 1788 en Sargadelos produjeron manufacturas de hierro a escala suficiente para expansionarse y obtener beneficios y diversificarse. Desde 1794, Ibáñez construía armas para el Estado, relación que fortaleció su posición a la hora de reclutar y controlar la mano de obra, y su experiencia en la actividad comercial le permitió hacerse con capital comercial para financiar la expansión. En Andalucía hubo una serie de iniciativas modernas, en las que la empresa privada creó fábricas, concentró la producción e invirtió capital. En Sevilla, la Compañía Real de San Fernando comenzó a operar en 1747, produciendo y exportando tejidos. No consiguió obtener beneficios suficientes y desapareció lentamente. En 1780, la Sociedad Económica creó una fábrica de quincallería en Sevilla, ofreciendo acciones al público, pero una escasa respuesta. Otra fábrica textil que producía paños de lana se estableció en Sevilla en 1781, aprovechando la protección frente a la competencia inglesa en ese momento de guerra y empleando a una serie de prisioneros ingleses entre sus 700 trabajadores, pero a partir de 1783 no pudo resistir la competencia renovada. Cataluña fue el escenario de la actividad industrial más intensa en España, actividad que adoptó dos formas: el renacimiento de las industrias tradicionales y la creación de otras nuevas. El modelo catalán se desarrolló a partir de una amplia base económica y fue la culminación de varias etapas de crecimiento. El capital necesario se generó gracias a las actividades agroexportadoras y se reunió en cantidades relativamente pequeñas procedentes de diferentes fuentes: rentas y beneficios agrarios, ingresos de las clases medias, beneficio de los artesanos más ricos y ganancia de los comerciantes. Este capitalismo comercial aportó el impulso necesario para el cambio industrial, proceso en el que colaboró la existencia de una mano de obra capacitada y especializada, una reserva de trabajadores propiciada por el crecimiento demográfico. Cuando Pedro Colbert y la compañía de Puigcerdá crearon una nueva fábrica de algodón en 1773, el obispo de Urgel protestó, porque habían dado empleo a protestantes franceses y les hizo expulsar. En otros aspectos, los catalanes consideraban a los franceses como un modelo útil a seguir y estaban dispuestos a aprender de la experiencia de otros. La economía catalana conoció varias fases de crecimiento en el 18. En el primer periodo, 1730 al 60, el incremento de la población determinó la elevación de los precios y la existencia de una mano de obra más barata. En la industria textil, la producción de paños de lana intentó adaptarse a la demanda creciente, saliendo de la ciudad dominada por los gremios e imponiendo un sistema a domicilio en el campo y produciendo no solo para el mercado popular, sino también paños de alta calidad. En esta fase, la economía era un modelo de protoindustrialización. Combinaba una agricultura comercializada con un sector manufacturero que intentaba romper el marco tradicional corporativo. Para conseguir una mayor modernización, necesitaba dar el paso vital hacia la producción en masa, la concentración de la fuerza de trabajo y la mecanización de la manufactura. Solo la industria de algodón estaba preparada para ello, que producía un producto que era de mejor calidad, más barato y más apropiado para la estampación y que encontraría un mercado seguro en las colonias americanas, como estaba ocurriendo ya con el prototipo inglés. La industria conoció un segundo periodo de crecimiento, a partir del decenio de 1760 y hasta 1780, durante el cual se aseguró la protección frente a la competencia extranjera, incrementó la importación de algodón en rama desde Hispanoamérica y creó un sector del hilado del algodón para abastecer a las manufacturas de paños. Y la tercera fase fue en el decenio de 1780, donde contempló una mecanización decisiva con la introducción de las máquinas de hilar inglesas, la spinning jenny, o la waterfront y luego la mulet, y los primeros experimentos con la máquina de vapor. La industria se benefició del comercio libre con América, pero en los últimos años del decenio de 1780, los indicios de saturación del mercado colonial obligaron a los productores catalanes a reorganizar su administración y buscar otros mercados alternativos. La industria catalana no fue inmune a la crisis y cualquier riesgo excesivo hacía huir al capital. Pero apareció una nueva generación de industriales que organizaron la concentración del hilado, el tejido
y el estampado en la misma fábrica, que introdujeron nuevas máquinas y se expandieron hacia zonas en donde los costes energéticos y de mano de obra eran inferiores, comenzando a dar impulso a las ventas en el mercado peninsular. El modelo catalán de desarrollo industrial fue excepcional en España. En las demás regiones, la mayor parte de las manufacturas textiles estaban sometidas a la organización gremial o dispersas por el campo, empleando a campesinos que necesitaban complementar sus ínfimos salarios agrícolas y contribuyendo a apuntalar el sistema señorial. El fracaso de la reforma agraria impidió conseguir los requisitos indispensables para la industrialización. El sector agrario no generó capital, ni elevó el nivel de vida de la población. Los precios del trigo permanecieron altos y los campesinos continuaron estancados en una situación de subconsumo crónico. El capital obtenido gracias al comercio americano se reinvertía en propiedades, tierras y productos suntuarios en Andalucía, en el comercio y la industria en Cataluña, reforzándose los dos modelos ya polarizados por sus diferentes estructuras agrarias. El comercio con las Indias sí fue importante para España, desde luego no benefició la estructura económica de la base desde la cual se organizaba Andalucía. Los beneficios cada vez mayores iban a parar al extranjero, a otras partes de España, o se invertían de forma improductiva. El comercio fue el sector económico que conoció un mayor crecimiento en el 18. Los ministros se preocupaban por la agricultura, hablaban mucho acerca de la industria, pero actuaron sobre el comercio, como se deduce de las actividades de la Junta de Comercio, de la creación de comisiones y consulados de los decretos de comercio libre de 1765 y 1788. Cataluña comerciaba básicamente con sus propios productos, con sus propios barcos y con sus propios agentes comerciales distribuidos por los mercados más importantes. Esta exportaba directamente desde sus propios puertos el 11% del total de las exportaciones españolas a América. A pesar de su crecimiento, Cataluña, como el resto de España, tenía una balanza comercial deficitaria con Europa que se cubría gracias a los importantes beneficios conseguidos en América. El desarrollo del comercio de ultramar no se vio acompañado por el comercio doméstico. La economía española era un archipiélago, islotes de producción y consumo local aislados unos de otros por la existencia de tarifas internas, autosuficiencia, malos caminos y un transporte pobre, elementos todos ellos seculares. Aparte de la red organizada para asegurar el abastecimiento de Madrid, el comercio interregional era escaso. En el resto del país, más allá de un intercambio limitado de productos de subsistencia, pues aparte de la lana y la madera no existía demanda de materias primas para la industria. Un decreto de 10 de junio de 1761 confió a Esquilache la ejecución de un nuevo proyecto de carreteras radiales que convergerían en Madrid desde Andalucía, Cataluña, Galicia y Valencia, cuya financiación se realizaría fundamentalmente con los beneficios del monopolio de la sal, pero es dudoso que se adjudicaran los recursos necesarios. Cuando el intendente de Cuenca informó de la deplorable y peligrosa situación de la carretera de Cuenca a Madrid, se le contestó cortésmente: no hay fondo destinado para componer estos caminos por ahora. También el intendente de Burgos se lamentaba de las carreteras de la provincia. Los caminos que ha observado en ninguna parte pueden ser peores, pues en lloviendo 4 gotas son abismos de donde no se puede salir, y las posadas son abominables. Todos los viajeros se quejaban en el siglo XVIII de las posadas españolas, sucias, inhospitalarias, en las que se podía conseguir una cama en el suelo, pero no comida, y todo el mundo acogió con satisfacción la nueva red de posadas del rey, establecida por el gobierno de Carlos III. España no poseía diligencias. Solo a partir de 1785 empezó a ser posible viajar en calesa desde Madrid a Cádiz, y en 1800 se añadieron nuevas rutas, pero el procedimiento habitual para los viajes personales era la mula. Grandes esperanzas se depositaron en los canales, pero solo 2 pusieron y fueron más allá de la fase de proyecto, uno en Aragón y otro en Castilla la Vieja, y ninguno de ellos fue completado en el siglo XVIII. Así pues, a pesar de las iniciativas de los responsables políticos en el decenio de 1790, el sistema de transporte no podía hacer frente todavía a la demanda existente ni servir a las necesidades de una población creciente. El transporte se convirtió en un obstáculo importante para el crecimiento económico de Castilla, actuando como elemento de disuasión en el desarrollo de una industria propia e impidiendo que se convirtiera en un mercado para la industria de otras regiones. Cataluña y las restantes provincias marítimas alcanzaban sus mercados de ultramar y sus fuentes de materias primas por mar más fácilmente que a través del territorio castellano.